45, hoy empezamos un nuevo programa, Guadalquivir 48, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Con nosotros hoy tenemos a Cristóbal Francisco Fábrega Ruiz, que es fiscal delegado de Extranjería e Inmigración de la provincia de Jaén, nacido en Melilla, aunque se siente de un pueblo de Almería llamado Taberna. Es coordinador del Grupo de Jaén de Amnistía Internacional y voluntario de múltiples organizaciones sociales como Jaén Acoge, Interred, etc. Es también coordinador de la red Jaén Ciudad Abierta, que agrupa a una veintena de organizaciones que trabajan en materia de inmigración, refugio y exclusión social. Es colaborador habitual del programa Desde Jaén, que emite Uniradio Jaén, y de la revista Al-Ándalus, ambos editados por el Instituto Almenara. También colabora con el diario Jaén, pertenece a varios grupos universitarios de investigación sobre inmigración y es autor de varios artículos y libros sobre el tema. Buenos días, Cristóbal. Bueno, pues hoy, queridos telespectadores, el tema que nos va a exponer aquí Cristóbal Fábrega es el de la teología de la liberación. Y paso a preguntarte, para ti, ¿qué es la teología de la liberación? Vamos a ver, lo primero que quizá había que decir, yo estoy interviniendo en este programa trayendo temas de carácter histórico y trayendo temas relativos a derechos humanos fundamentalmente, y esto no se sale de esa contextualización. Por un lado vamos a hablar de historia y de lo que es la teología de la liberación, que es una parte importante dentro de la historia de la Iglesia Católica, y por otro lado la teología de la liberación forma parte del sentimiento religioso, que es uno de los derechos humanos fundamentales, el poder vivir la fe de uno mismo desde patrones de tolerancia y de respeto, con lo cual no nos salimos del tema, y quería destacar eso, no es que de repente traigamos un tema que sí tiene cierta actualidad, y ahora te contestaré a tu pregunta. Por un motivo fundamental e importante, la próxima canonización que esperamos, porque ya está en marcha, de Monseñor Romero, uno de los mártires que se identifican con la teología de la liberación, aunque luego hablaremos un poco más de eso, y el hecho de que hay nuevas aires en la Iglesia, porque después de una actitud muy conservadora, fundamentalmente mantenida por Juan Pablo II y luego por Benedicto XVI, la llegada de un papa de Sudamérica como es Francisco, y además un papa que se había formado en una de las ramas de la teología de la liberación, que es la llamada teología del pueblo, que encabezaba Juan Carlos Escanone, teólogo argentino, hace que la teología de la liberación haya tenido un nuevo rebrote, aunque la teología de la liberación nunca se ha muerto, casi está más viva que nunca. ¿Qué es la teología de la liberación? Vamos a ver. La teología de la liberación toma su nombre de un libro que un teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez Merino, publicó hace ya unos cuantos años, que lo tituló así, Teología de la Liberación. La base lógica o el planteamiento de la teología de la liberación, aunque la teología de la liberación tiene varias vertientes, y no solamente tiene una teología católica, hay teólogos de la liberación que son protestantes, incluso hay teólogos de la liberación que son musulmanes o que son de otras confesiones. La teología de la liberación se basa en una estructura metodológica general. Se basa sorprendentemente, digo sorprendentemente porque algunos en un momento determinado de nuestra conceptuación religiosa quisimos renunciar al Antiguo Testamento para mantenernos en la buena nueva del Nuevo Testamento. Sí. Se basa en la salida de los esclavos judíos de Egipto, en la búsqueda de la liberación y del acceso a la tierra prometida. De ahí viene ese concepto de liberación. Y ese concepto lo unía Gustavo Gutiérrez Merino a la realidad social de los lugares en que ellos vivían, que era la realidad social hispanoamericana o sudamericana. Y ahí surge la teología de la liberación que más conocemos, que es la sudamericana. Y perdona que te interrumpa, Cristóbal, quizás no surge también porque de alguna manera había una época en la historia de la Iglesia en que la oficialidad de la Iglesia, digamos, ha estado demasiado pegada al poder en detrimento de las clases profundamente marginadas, ¿no? Sí. Y sobre todo en Sudamérica. Esto ha habido siempre, la Iglesia siempre ha tenido dos corazones. La Iglesia siempre ha tenido dos corazones.
Si nosotros nos vamos al Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que nos narra las primeras actividades de la Iglesia, vemos cómo la Iglesia es comunitaria. Los bienes se aportaban en común, cómo las mujeres participaban. De hecho, el concepto iglesia quiere decir asamblea de los cristianos, ¿no? Sí. ¿Cuándo cambia la Iglesia? Cuando Teodosio la asume en Roma para facilitar el poder y controlar aquello que estaba suponiendo un mecanismo de rebelión, sobre todo de los esclavos y de los pueblos oprimidos del Imperio Romano. En ese momento la Iglesia adopta un elemento del poder terrenal, se transforma en un Estado. De hecho, el Estado Vaticano sigue siendo un Estado. Un Estado, sí, temporal. Y tenemos papas que son poderes de majestad. Se apega al poder, tiene conflictos con el poder. Recordemos el saco de Roma, cómo las tropas españolas llegan, entran en Roma y se llevan todo lo que había. ¿Por qué? Porque era un poder terrenal que había que conquistar. Claro. Esa intervención. Hay dinastías, tenemos los Borgia, que padres e hijos heredaban el papado. Y los padres hacían cardenal a sus hijos, porque no nos olvidemos. Eso del celibato era para los curas, no para los papas, en muchos casos. En muchos casos. Entonces son elementos que están ahí, se plantearon al poder, apoyaron el poder en muchos lugares. La reflexión que se hace en la teología de la liberación es que el pueblo, que es el sostén del creyente, está oprimido. Y que Jesús vino a liberar a los oprimidos. Y de ahí viene el primer elemento básico, o el elemento básico de la teología de la liberación, que es la opción preferencial por los pobres. Ese es el elemento básico de la teología de la liberación. La opción preferencial por los pobres, que surgen primero de la aparición en América Latina de las llamadas comunidades eclesiales de base, del Concilio Vaticano II, que inauguró Juan XXIII, la asociación de teólogos más cercanos a la teología de la liberación en España, se llama Asociación de Teólogos Juan XXIII, que luego desarrolló Pablo VI, y la conferencia de Medellín y de Puebla. Después hubo una conferencia también de Aparecida, ya con Juan Pablo II, pero su importancia es menor. Medellín y Puebla, que es donde se estructura desde las conferencias episcopales, la segunda conferencia de obispos latinoamericanos en Medellín y la tercera en Puebla, que estructuran lo que es la teología de la liberación. Y estructuran que la salvación cristiana, la opción preferencial por los pobres, no puede darse sin liberación económica, política, social e ideológica, ni si no se respeta la dignidad del hombre. La salvación cristiana no es algo que está allí, pero está aquí. Jesús, vamos a ir a las fuentes bíblicas, aunque de esto sabemos que es una historia contada por personas que vivieron un siglo después y que contaban. Jesús dijo: mi reino, claro, mi reino no es de este mundo. Pero Jesús curaba enfermos. Jesús sanaba moralmente a prostitutas. Jesús intervenía de una manera o de otra en su vida, en la vida social de su época. Mi reino no era de este mundo, pero yo intervengo aquí. Esa es la estructura. Mi reino no es de este mundo, pero yo tengo que salvar, sanar a los excluidos, tengo que buscar la igualdad, la justicia de todos, y tengo que mantener ese elemento. Segundo lugar, cuando tomamos conciencia de la realidad en que se desenvuelven, se dan cuenta de que la realidad latinoamericana no era esa, y que por lo tanto ellos tenían que intervenir en esa realidad latinoamericana. Pero al intervenir en esa realidad se crean conflictos. Por ejemplo, estoy pensando en la revolución de Nicaragua, donde la Iglesia tiene una dualidad, porque está por un lado Ernesto Cardenal, que llega a ser primer ministro de la revolución, y el cardenal Obando, que se decanta por la reacción de la sociedad nicaragüense. Bueno, vamos a ver, es que siempre ha habido dos corazones de la Iglesia, lo he dicho antes. Cuando se llega a la conclusión de que la injusticia es un pecado social y que lo importante no es solo el pecado individual, sino el pecado social, los teólogos de la liberación
montan esa opción preferencial por los pobres. La Iglesia, las personas, los poderes de la Iglesia, los miembros de la Iglesia tienen que trabajar por los pobres. Al principio se hablaba de pobreza, ahora hablamos de excluidos. Opción preferencial por los excluidos. Sí. Inmigrantes, mujeres, homosexuales. Marginados. Marginados. Ese es el elemento. ¿Pero qué se dice? Esto no es una teología nueva. No es que estemos creando ni una teología ni una cristología. Cristología es el estudio de la realidad de Cristo y de la naturaleza de Cristo. Es la parte más desarrollada de la teología de la liberación. Pero no es que estemos creando una cristología nueva o una teología nueva. Porque si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué hizo Jesús desde el principio de su vida pública hasta el final con su crucifixión? Trabajar por los excluidos de su época. Y comprometerse con la sociedad de su época. Los únicos excluidos de la época que no salen en los evangelios, porque han sido excluidos siempre, son los homosexuales. Pero no porque Jesús lo excluyera. Incluso hay algunos que dicen que Juan era feminoide, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No porque Jesús los excluyera, sino porque estaban tan excluidos que ni siquiera aparecían ni en primero ni en segundo. Pero pensemos en las mujeres. Tenían un trato preferencial entre los seguidores de Jesús. Son las primeras que teóricamente lo ven resucitado. Son las últimas que están en la cruz. María Magdalena era algo más que una mujer que acompañaba a Jesús. Era casi una lugarteniente de Jesús. Era casi su mano derecha. Y María Magdalena no lo traicionó como Pedro. Es que son cosas que hay que tener. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres, los publicanos, que eran los más desdichados, los centuriones romanos, que eran los invasores, los samaritanos, que eran excluidos en la sociedad. Jesús vivía entre los excluidos. La opción preferencial por los pobres y por los excluidos no es nueva, no es una teología nueva, es la de Mier. Entonces, ¿qué caracteriza a la teología de la liberación frente al resto de las teologías reales? Otra cosa es la teología de la metodología que usa. La teología de la liberación se da cuenta de que tiene que estudiar los fenómenos sociales utilizando los mecanismos metodológicos de estudio de las ciencias sociales. Sí, por eso hay quien dice que la teología de la liberación es una metodología, sí, no una teología. Otra pregunta que te iba a hacer es ¿cuántas vertientes y ramas de la teología de la liberación hay? Bueno, eso sería muchísimo, pero no vamos a dejar de contestarte. Pero déjame terminar esta argumentación porque es muy importante. Sí. Dentro de ese estudio de la metodología, de la metodología de estudio de las ciencias sociales, entran con la mayor rama de la metodología de las ciencias sociales que existe en la actualidad, aunque ahora políticamente, porque tiene una vertiente política, esté desacreditada, pero que sigue trabajándose dentro del estudio de la historia, de la sociología, que es el marxismo. La teoría marxista de la lucha de clases y la teoría marxista de la superestructura, infraestructura y estructura económica, es decir, que lo importante son los elementos económicos, sí, es algo que ha imbuido todas las ciencias sociales. Y entonces los teólogos de la liberación empiezan a trabajar con la metodología de la lucha de clases. Eso ha servido para que algunos digan que son comunistas y trabajan como elemento comunista. Dentro de las fotografías que están pasando por detrás nuestro, hay una de Helder Câmara, un arzobispo brasileño que fue teólogo, está dentro de la teología de la liberación, que dice algo así como: cuando denuncio la pobreza, no, cuando ayudo a los pobres me llaman santo. Cuando denuncio a la pobreza me llaman comunista. Claro. Le acusan del comunismo por el uso metodológico, pero no es un problema. Sin perjuicios de que pueda haber sacerdotes. Es lo que la gente llama cristianos marxistas, ¿no? Sí, que puede haber sacerdotes que tengan un cierto componente de marxista. Pero indudablemente el materialismo histórico es un hecho. Es un hecho, pero no explica todo. Lo mismo que tampoco lo explica el materialismo científico. Claro.
desde el punto de vista de la fe, que sí está presente en la teología de la liberación. Me dice que cuántas ramas, pues tantas como hay seres humanos. Hay multitud de ramas de la teología de la liberación. Hay casos, y voy a empezar por la sudamericana. Hay una teología de la liberación americana. El contacto de los teólogos de la liberación con teólogos europeos y con teólogos de Estados Unidos hay teología de la liberación norteamericana. Hay teología de la liberación negra. Hay teología de la liberación feminista. Hay teología de la liberación india. Y hay India, me refiero no de India, sino de indígenas. La teología de la liberación indígena, que tienen sus representantes, que se pueden encontrar en cualquier tratado. Y hay una teología de la liberación que no estaba tan influenciada o influida por la metodología marxista, pero indudablemente de lleno por la opción preferencial, y que se movía en otros sectores, como es el caso de la teología del pueblo argentina. Que es la que sigue Francisco, el Papa. Que es en la que Francisco se formó y la que Francisco demuestra mucho en sus comportamientos, que está ahí presente en él. Hay una que tengo aquí que dice teología como una relectura sistemática del saber teológico. Bueno, vamos a ver. La teología se había preocupado fundamentalmente del estudio de Dios. Sí. Cuando nosotros entramos en la opción preferencial por los pobres y empezamos a ver lo de aquí abajo más que lo de ahí arriba, y decimos, Dios, ¿qué quiere? El Padre Nuestro del Labrador, que cantaba Víctor Jara, Sí. dice, cuando está rezándole a ese supuesto Dios, tráenos tu reino de justicia y de hermandad. Justicia, claro, muy profundo. Empezamos a plantearnos que un Dios que nos ha creado a todos iguales y semejantes a Él no puede combatir la dignidad de ninguno de nosotros, ni puede serle satisfactorio que no exista la justicia en la tierra. El valle de lágrimas viene de otro lado. Y cuando se dice eso, se dice la teología, hay que leerla desde el punto de vista de la defensa de la justicia, de la defensa de los excluidos, de la lucha contra las desigualdades. No tanto desde que si Dios es Dios, son tres personas y un solo Dios verdadero, y el Papa es o no es. Esa es la nueva lectura de la teologización. Pero siguiendo con la teología del pueblo, Sí. porque no puedo dejar de citar al que es uno de mis grandes, mis grandes referentes vitales. Yo sé que es secundario, o sea, es muy fácil seguir a Monseñor Romero. Quizá es muy fácil. Tuvo una gran valentía porque después de amenazarlo de muerte siguió dando testimonio Sí. de su fe y lo asesinaron. Pero ahora hablaremos de Romero. Vilmente. Ahora hablaremos de Romero, que es Carlos Múgica, el padre Múgica. El padre Múgica fue asesinado también, en mártir. El padre Múgica era un cura villero, fundador del movimiento de sacerdotes por el Tercer Mundo, miembro de la teología del pueblo argentina. Y el padre Múgica es uno de mis referentes. Carlos Múgica era un cura peronista. Ya no hemos salido del marxismo. Sí. No hemos ido a otro lado. No vamos a discutir ahora que el peronismo, sino quizás eso da para otro programa. Sí. Pero ya hemos salido a otro lado. No era un problema ideológico de partidos políticos. Era un problema de vivencia de la religión. Sí. Monseñor Romero era un señor muy conservador. Un señor conservador que incluso fue invitado y renunció por solidaridad con su pueblo a pertenecer al gobierno o al consejo de asesoramiento del gobierno de El Salvador. Monseñor Romero no era un revolucionario. Monseñor Romero no procedía de una burguesía, era una persona con una formación clásica religiosa. Pero tenía humanidad. No, a Romero, y ahora ha salido un libro, me lo iba a traer para enseñarlo, pero después digo, no voy a tirar de muchas cosas, que se llama San Romero de los Derechos Humanos. Ha salido hace poco y es un libro muy, muy interesante, ¿no?
que habla dirigido de una manera pedagógica sobre el tema de Monseñor Romero. Monseñor Romero lo que le impacta es la muerte de Rutilio Grande. Rutilio Grande era un sacerdote que se había implicado con los campesinos del Salvador. El Salvador era una sociedad que estaba completamente fragmentada, en que había 15 familias o 14 familias que dominaban el país entero. La explotación, la represión era absoluta. Era una realidad dantesca. A pesar de eso, Monseñor Romero pues vivía allí, con su sotana. A Monseñor Romero la mayoría de las fotos va con sotana, va revestido, no plantea elementos críticos en la iglesia. Pero tenía un amigo que se llamaba Rutilio Grande, el padre Tío. Y Rutilio Grande era un hombre comprometido con las comunidades campesinas. Y aquello le costó ser asesinado. Y cuando Rutilio Grande es asesinado, Monseñor Romero se da cuenta que no puede mirar hacia otro lado. Y entonces empieza a denunciar de forma muy fundamentada, porque había una comisión de asesoría jurídica del arzobispado que trabajaba continuamente, empieza a denunciar. Y cuando empieza a denunciar, empieza a perjudicar a los poderosos, a los autores de los crímenes. Está probado que fue el mayor de Aubisson, que era dirigente de ARENA, de Alianza por la Renovación Nacional, un partido que incluso tuvo, creo recordar, la presidencia en El Salvador, el que ordenó el asesinato de Monseñor Romero, porque no podían callar su voz. Y si leemos los discursos de Monseñor Romero, son destructivos, son revolucionarios. Y él sabía lo que pero son profundamente cristianos. Claro que lo sabía, él sabía que iba a morir. Lo tenía clarísimo. No le cabía la más mínima duda. Pero ahí, por eso es un mártir. Por eso Romero fue mártir desde el momento en que murió. Porque a Romero, y eso le produjo la beatificación, fue asesinado a causa de su fe. Por eso es mártir. Claro. Romero no fue asesinado por defender ideologías políticas contrarias al poder. Fue asesinado por defender la ideología cristiana, que es diferente. Claro. Por no aceptar que determinadas personas tergiversaran la ideología cristiana. Ahora ya tenemos el milagro, que es el paso para la santidad, pero bueno, es otra historia. Monseñor Romero era conservador, pero cuando ve la muerte de Rutilio Grande, existe, como le pasó a muchos. Cardenal, los hermanos Cardenal, Miguel de Escoto, se implicaron en la revolución nicaragüense. Hay una escena que también tenemos en la fotografía, no, perdona, no la puse al final. Hay una escena buenísima cuando llega Juan Pablo II a Nicaragua, que algunos lo recordaréis, que aterriza del aeropuerto y allí le está esperando Ernesto Cardenal como ministro de Cultura del gobierno sandinista, entre otros ministros. Ernesto Cardenal, sí. Y Ernesto Cardenal, como sacerdote que era, sacerdote, que nunca renunció a su sacerdocio, se pone de rodillas para que el Papa le dé su bendición. Y el Papa, en vez de darle la bendición, le regaña. Échale narices. Le regaña. Y eso, claro, es una foto que la prensa cogió. Impactante. ¿Por qué le regaña? Estaba defendiendo principios cristianos. Porque ya estaban cambiando. Juan Pablo II, el Papa que vino del frío, vino del este, una más rigorista, ya empezaron las famosas instrucciones de la doctrina de la fe, que llevaron además al final, entre otras cosas, a la condena a perpetuidad, la suspensión de la facultad de enseñar a Leonardo Boff, que dio lugar a la expulsión de la Universidad de Granada, la Facultad de Teología de Granada, que fue un foco importantísimo de la teología de la liberación de España, con personas de la altura de Juan José Tamayo en su profesorado, de José María Castillo, de Juan José Estrada. Esos estaban allí, fueron expulsados de la universidad. Juan Pablo II empezó una política ultraconservadora. Ultraconservadora en todos los sentidos. Se apoyó en los movimientos, los Kikos, los Comunión y Liberación, los Legionarios de Cristo, el Opus, los más reaccionarios dentro de la Iglesia, que son ahora precisamente los que están tratando de hacerle la zancadilla a Francisco. Pero siguen teniendo la mayor parte de los obispos. O sea, que siguen siendo un poder profundo dentro de la Iglesia. O, por ejemplo, casos paradigmáticos también en Nicaragua, como Gaspar García Laviana, sacerdote asturiano que cogió las armas con la guerrilla. Cogió las armas con la guerrilla. O el caso paradigmático
de uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional colombiano, alguien diría que que es Camilo Torres Restrepo. No, Cristóbal, que alguien diría que eso no es muy cristiano coger la arma. No es muy cristiano, bien, tienen razón, no es muy cristiano. Lo cristiano es poner la otra mejilla, ¿no? Y cuando Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes con un látigo, ¿qué estaba haciendo? Eso se ha llamado la ira divina. La ira divina que ha justificado la matanza de los hugonotes en Francia, la extinción de los cátaros, ha justificado la invasión de Jerusalén y las masacres a los musulmanes que tenían el dominio de la ciudad, ha justificado tantas cosas y resulta que no puede justificar la defensa del pueblo contra los que lo agreden. Dijo San Agustín que el pueblo tenía derecho y era moralmente admisible que uno se rebelara contra la injusticia y contra las personas que lo oprimen. Poco cristiano, bien, quizás no es la mejor manera, pero hay veces que no te dejan otra opción. Sin embargo, aunque se ha desarrollado en Iberoamérica sobre todo, pero la teología de la liberación se gestó en Europa, ¿no? Sí, la teología de la liberación, su punto de partida es el Vaticano II. Y es curioso porque el cardenal Ratzinger, el que luego fue Papa Gregorio XVI, ya se me el Ratzinger, fue uno de los teólogos que más influyeron en el Vaticano II. El Vaticano II es cuando empieza a cambiar el tema. Tú que eres entrado en edad, sabes que es cuando empezamos a hacer las misas se empiezan a hacer las misas en castellano y mirando a la asamblea. Antes las misas se hacían hacia el altar, lo importante era el altar. El Vaticano II empieza a traer el ecumenismo, el diálogo interreligioso. El Vaticano II empieza a permitir el movimiento de los curas obreros, que también tiene mucha importancia en la teología de la liberación y que surgió en Francia. Luego tuvo su trasunto a España. También aquí en la última época de la dictadura también los curas como Diamantino García, sí, Enrique de Castro, muchos curas que estaban en ese gobierno. Y sigue habiendo curas que trabajan y se ganan su pan fuera de la iglesia, sigue habiendo. Después quiero hablar, si nos da tiempo, es que no sé cómo vamos de tiempo, quiero hablar de la pervivencia, sobre todo en España, de la teología de la liberación. Sobre todo quisiera que me dijera qué actualidad tiene ahora mismo la teología de la liberación. ¿Ha ido para atrás? ¿Ha ido para adelante? ¿O vamos a ver, está reconocida por la Iglesia oficial? Esto es un poco para... Vamos a ver, no, la Iglesia oficial ha cambiado su actitud. Estábamos hablando de la condena al silencio de Leonardo Boff, que es un sacerdote brasileño que es uno de los máximos representantes actuales de la teología de la liberación. Leonardo Boff ha sido ya rehabilitado, pero es que además una de las primeras entrevistas que tuvo Francisco en el Vaticano fue con Leonardo Boff. Y Francisco abraza a Leonardo. No hay que olvidar que hay un detalle. Cuando nombran a Francisco Papa, una de las personas que más habían defendido su candidatura, no recuerdo el nombre, no sé si era un cardenal, no sé si era africano o era... Cuentan, no sabemos si es un mito, cuentan cuando le preguntan al Papa ¿qué nombre quieres tomar? Jorge Bergoglio era jesuita, no es franciscano. Lo digo porque los que conocen algo del tema de la Iglesia... Hay mucha oposición, ¿no?, de jesuita a franciscano. No era normal, podía haber dicho, pues, yo qué sé, cualquier otro. Y Jorge Bergoglio dice, yo quiero ser Francisco, como San Francisco de Asís. Eso a ese cardenal del otro lugar del mundo le hace acercarse a él y le mandó unas palabras que pueden ser muy enigmáticas. Francisco, no te olvides nunca de los pobres. Es muy significativo. Opción preferencial por los pobres, sí, y los marginados. Ya cambian cosas. Se empieza a editar en España un libro prohibido que se titula, ¿cómo se llama? Es de Jesús Pagola, que se titula
la historia de Cristo. ¿Cómo se titula este libro, Dios mío? Bueno, un libro que fue prohibido. Sí. Memoria histórica de Cristo, o la realidad histórica de Cristo, que hace un estudio histórico interesantísimo sobre la vida de Cristo basado en datos contrastados. Fue prohibido. Con Francisco se desbloquea y se le da lo que se llama el Nihil Obstat. Una pregunta comprometida que te voy a hacer, Cristóbal. Lo digo porque ha salido a relucir que mucha gente la plantea. Todos sabemos, como tú acabas de decir, la profunda humanidad que tiene el Papa Francisco, acercado a los pobres, pero él que vivió la terrible dictadura argentina, ¿cómo la vivió? Bueno, vamos a ver. Es tremendo. Francisco tiene muchos enemigos. Es que de alguna manera han dejado caer Francisco, que confraternizó un poco con la dictadura. Francisco no existía, no era obispo, era jesuita, sí. Fue director general o nacional o provincial de los jesuitas, fue rector del seminario de los jesuitas. Y hay dos versiones. Una versión crítica que dice que no hizo todo lo que pudo siendo director provincial de los jesuitas por salvar a dos compañeros suyos que habían detenido por la dictadura. No hay que olvidar que la dictadura argentina, la chilena, eliminaron a muchísimos sacerdotes y a muchísimas religiosas. Era uno de los enemigos a abatir. ¿Vale? Y que muchos sacerdotes y muchas religiosas, cuando les permitían entrar a atender a los prisioneros, eran los que daban información fuera: está vivo y está allí. Es decir, la postura de la Iglesia Católica, Carlos Mújica, todo esto, la postura de la Iglesia Católica no fue monolítica. Es cierto que hubo personas que apoyaron el poder, el cardenal Obando en Nicaragua, sí. el episcopado chileno, sí. Pero eran más los sacerdotes, los miembros de la Iglesia, que se rebelaron contra esa situación, porque es una situación de todos menos cristiana, por mucho que los dirigentes, los militares que torturaran, comulgaran todos los días. Pero al final perseguían a los Entonces Jorge Bergoglio tuvo que andar entre dos aguas, que no se estaba jugando, se estaba jugando la vida. Y Jorge Bergoglio se le acusó de que no había hecho todo lo posible. Eso, que así fue y así se dijo, también le han acusado hasta de pederastia, le han acusado de muchas cosas. Sí. Porque hay un sector en la Iglesia, incluso obispos, que han firmado en contra de la línea que él lleva. Así es que no es agradable para los que han dominado la Iglesia de una forma conservadora. Su mecanismo. Y Jorge Bergoglio fue acusado de eso. Las dos monjas que estuvieron presas con los sacerdotes jesuitas, y el único sacerdote jesuita, creo que solamente uno sobrevive, han dicho que eso es mentira. Que eso es mentira. Que a ellos les consta que él hizo lo que buenamente pudo. En la situación terrible que había. En la situación terrible que había. Pero ¿cuál fue la situación? Pues que él trató dentro de lo posible de funcionar. Quizá no llegó a ser mártir. Vale. Vale. Es que el martirio no se puede pedir a todo el mundo. Claro. Quizá no llegó a ser mártir, no dijo: aquí está mi pecho, me entrego por ello, como hizo a lo mejor Romero. Tampoco tenía el mismo poder que tenía Romero en El Salvador, un país de 1,5 millones de habitantes, que era el arzobispo decano, por decirlo de alguna manera, el jefe de la conferencia episcopal. Él era director provincial de una orden que además, por cierto, que ha sido expulsada de multitud de países, los jesuitas, a lo largo de toda la historia. O sea, su situación era una situación de cierta complejidad. Se sabe que intervino en determinados casos concretos, se sabe. O sea, que esos ataques pueden venir incluso de la Iglesia más reaccionaria, ¿no? Yo que creo que muchos de esos ataques vienen de la Iglesia más reaccionaria. Vamos a ver, es que no hay que ser muy listo. Se resisten a perder los privilegios que... Es que no hay que ser muy listo. Con las líneas maestras que está trazando de acercamiento a los pobres, ¿no? No hay que ser muy listo. Entonces yo creo que no hay... La teología de la liberación, por un lado, ha sido rehabilitada, entre comillas, porque nunca fue marxista. Ha sido muy fácil decirle: no, que yo no soy marxista, oiga usted.
¿Qué me está contando? El único elemento que habló del diálogo entre cristianismo e iglesia, entre comunismo, perdón, e iglesia, fue un español que no era sacerdote, era antropólogo, que es Alfonso Carlos Comín, otra persona que yo también forma parte de mis referentes. Alfonso Carlos Comín fue un antropólogo catalán que murió muy joven de un cáncer, fue fundador del movimiento comunista, era cristiano comprometido hasta la médula, Andalucía, Misión del Sur, me parece que es uno de sus primeros libros. Y Alfonso Carlos Comín escribió un libro que se titulaba Cristianos en el Partido y Comunistas en la Iglesia. Y también el fundador de la OAC, Guillermo Rovirosa, escribió un pequeño opúsculo sobre el diálogo de los comunistas y los cristianos. Alfonso Carlos Comín también fundó Cristianos por el Socialismo. Es decir, pero ellos no son, simplemente mantienen un diálogo. Es decir, Alfonso Carlos Comín, pues sí, era comunista. Era comunista en lo que se podía ser comunista siendo cristiano, porque nunca renunció a su cristianismo. Pero muchos de los teólogos de la liberación es que no llegaron nunca en a Argentina, por ejemplo, los que inician la teología del pueblo son sacerdotes argentinos, quizá por esa tremenda injusticia. Sí, pero normalmente son sacerdotes que están más identificados con el movimiento de masa argentino por excelencia, que es el peronismo, o el justicialismo, si queremos llamarlo así. De hecho, hablando de Jorge Bergoglio, su relación siempre con el peronismo, porque él sí coincidió como arzobispo de Buenos Aires con Cristina Fernández de Kirchner y con Néstor Kirchner, no fue fácil. Pero fíjate, no fue fácil con ellos. Pero es que cuando ha ido a América, ha visitado Chile, Argentina no lo ha visitado. ¿Y sabe lo que dicen las malas lenguas? Que no lo ha visitado porque visitarlo sería dar su beneplácito al actual presidente de Argentina, a Macri, que es el competidor del peronismo. Sí. Porque dentro de lo que cabe, para no dentro de los problemas en- argentinos, que ya digo que en dan la para línea otro política programa, lleva. pues parece que sus relaciones, si eran malas o eran dificultosas con el peronismo, son nulas con el antiperonismo. Por supuesto. Es que, ¿por qué? Porque el peronismo es muy grande también y hay que ponerse en el tema, ¿no? Entonces no era el marxismo propiamente el que También se dice que lo mismo que la teología de la liberación parte de Europa hacia América, pero que también de alguna manera volvió, sí. En el Escorial hubo un diálogo importante. En el Escorial ha habido también en África, me parece que en Dakar, ha habido reuniones en que los teólogos se han compartido todo su tema. Y en España tenemos un movimiento fuerte de teología de la liberación. Tenemos los teólogos que he citado antes, Juan José Tamayo, José María Castillo, Juan José Estrada, Benjamín Forcano, como teólogos. Hay mujeres, lo que pasa es que me vayan a perdonar, pero las mujeres sí las controlo menos, aunque está la monja esta catalana, Caral, que está muy de moda ahora en los foros, por los medios sociales, por su postura crítica con la sociedad. Tenemos un movimiento de comunidades cristianas de base muy importante. Sí, importante. Tenemos la obra que fundó Guillermo Rovirosa y que viene más que nada de la predicación de la Iglesia en el ámbito laboral, la Hermandad Obrera, que antes era la Acción Católica, porque venía de la Unión Católica de Propagandística y luego se transformó en la Hermandad Obrera de Acción Cristiana, en la que se han formado muchas de las personas que hoy son dirigentes de partidos de izquierda. Por poner un ejemplo, tanto Luis Segura, que ha sido coordinador provincial de Izquierda Unida en Jaén, como Ana Moreno, que ha sido concejala de Linares, es coordinadora ahora en Linares de la Izquierda Unida. Son personas que proceden de la OAC. También procedía de la OAC el fallecido Manolo Anguita. Yo también he tenido contacto con ese movimiento, que es un movimiento que está inspirado en los principios básicos de la teología de la liberación. Tenemos los comités Óscar Romero, en Jaén tenemos nada más que el de Linares, que está también dentro de la teología de la liberación.
Tenemos todo el esquema de libros y de personas que están funcionando. Y para personalizarlo, ya que vamos un poco terminando, me voy a permitir que hable un poco de mi historia, ¿no? de mi planteamiento y de mi historia. Bueno, anterior a la teología de la liberación se dan unos movimientos laicos que, digamos, son el germen, ¿no? Las comunidades eclesiales de base, todos estos movimientos que yo te he citado, las comunidades eclesiales de base, el tema de Comité Oscar Romero, la OAC, son laicos. Son laicos, ¿verdad? Son laicos. Y también, por ejemplo, quisiera que me dijera un poco la personalidad, la tremenda personalidad de Ignacio Ellacuría. Ah, bueno, no hemos citado a Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría... Porque merece la pena que los telespectadores, pues... Ignacio Ellacuría es un sacerdote español... Es un ejemplo de vida. Que desarrolló su labor fundamentalmente en El Salvador y que llegó a ser rector de la Universidad Central Americana en El Salvador, que era una universidad de los jesuitas. Esa universidad fue un foco interesantísimo, importantísimo, de teología por el pueblo, de apoyo al pueblo de forma teológica. Lógicamente, un día estaban tranquilamente el claustro de profesores, la chica que limpiaba, una universidad pequeña, un país pequeño, Lilliput, le llaman ellos, el país más pequeño de Iberoamérica, o el segundo más pequeño, y uno de ellos estaba aquí, por eso se salvó, que es otra persona muy interesante. Entraron miembros del ejército y los mataron a todos. Sin piedad. Sin piedad. Fueron asesinados. Cuando la limpiadora y su hija, que vivían en una casa adyacente a la universidad, oyeron los tiros, salieron y la mataron también. No había que dejar testigos. Ignacio Ellacuría era un sacerdote español. Sabemos perfectamente quién los mató. Hay que tener en cuenta que ahora El Salvador ya consiguió en gran parte su transición. El Salvador de ahora no es el de entonces. Y algo tuvieron que ver los sacerdotes de la Universidad Central de la UCA, el sacrificio que hicieron de San Salvador, y su sacrificio. Fueron asesinados porque en Hispanoamérica oponerse al gobierno uno no se defiende con la sotana. Y en ese momento la Iglesia, digamos, oficial y el gobierno español, que plantearon algo ante ese criminatorio. Sí, hicieron las protestillas. La Iglesia oficial yo creo que hizo poco, porque yo quiero recordar, porque esto ya no es una cuestión que haya estudiado, sino que lo viví. Esto es una cosa que vivimos. Yo estaba ya de fiscal en Jaén cuando mataron a Ignacio Ellacuría. España protestó, pero El Salvador era El Salvador. Estaba apoyado por Estados Unidos, estaba apoyado tal que era el que pagaba la formación en la Escuela de las Américas de los militares para enseñarles a torturar, para enseñarles a matar. Hay que entrar en lo que es la política de la Guerra Fría contra el comunismo, que es lo que había. Sí, estamos acabando, Cristóbal, pero no antes quisiera que me hablara un poco de Cristianos por el Socialismo en Chile y la relación que tuvieron con Salvador Allende también. Bueno, Cristianos por el Socialismo, ya he dicho que Alfonso Carlos Comín trajo Cristianos por el Socialismo a España. Cristianos por el Socialismo era un movimiento dentro de este tema, era un movimiento que se dio cuenta que no era incompatible ser socialista. Hay que tener en cuenta que en aquel momento estábamos hablando de un socialismo marxista, Allende era un socialista marxista, no era un socialista descafeinado, como los que tenemos ahora en muchos sitios, no. Y que ser cristiano estaba más cerca de ser socialista que de defender posturas de extrema derecha y reaccionarias. Claro. Se dieron cuenta de eso. Y entonces crearon un movimiento para influir conjuntamente y para poder identificarse dentro de los partidos de carácter socialista que excluían
la creencia y que consideraban que el ateísmo era la religión oficial, y al mismo tiempo dentro de la Iglesia defender su postura de cristiano, de creyente, a pesar de ser socialista. Hay muchos ejemplos de eso. Hay muchos ejemplos de eso, tanto en España, por ejemplo el caso de José Bono, dentro del socialismo español, los hermanos Maraval, es decir, que son muchos temas. Pero ya que estamos acabando, hablando de la realidad de la teología de la liberación, que repito que es una realidad viva. Porque un concepto también que quisiera que dijera a nuestros telespectadores, aclarar claramente si hay que distinguir entre teología e ideología. Bueno, vamos a ver, la teología teóricamente es una ciencia filosófica, es el estudio de Dios. Teo viene de Dios, del griego, logía es el estudio de Dios. La ideología, teóricamente, es una posición ante los problemas sociales. Que puede coincidir en muchas cosas y puede ser divergente. Es decir, yo puedo ser un estudioso de Dios, pensar que Dios es todopoderoso, que tiene 3 personas, que Cristo era una emanación de Dios o no era... Y puedo discutir y eso me va a situar en distintas posturas religiosas, de distintas tendencias y tal. Sí. Y yo puedo ser ideológicamente, pues, defensor del capitalismo, o defensor del comunismo, o defensor del fascismo, o defensor de lo que sea, o nacionalista. Lo que sea. Cosas que estén relacionadas. Ahora, hay algunos que pensamos que un cristiano que sigue el mensaje de Cristo no puede defender ideologías que sean excluyentes y que sean opresoras o defiendan la opresión de una parte de la sociedad por otra o de una parte del mundo por otro. Pero eso es mi opinión personal. Porque para un cristiano todos deben de ser hermanos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues, si quieres decir alguna palabra sí, más... yo quería insistir, poniendo como ejemplo rápidamente, porque forma parte de mi vida. Sí. De mi vida de hoy. La teología de la liberación sigue viva. Y hay un ejemplo, que es mi queridísima parroquia, ya no parroquia, central pastoral de San Carlos Borromeo, en Entrevías, Vallecas, Madrid. La llamada Iglesia Roja. No sé por qué nos llaman así. ¿Lo siguen llamando Nosotros así? nos llamamos la Iglesia del Achuchón, del abrazo. Sigue existiendo en Madrid. Luego sigue siendo... Tenemos nuestra labor social. Primero Enrique de Castro, que fue pintor de brocha gorda y taxista, cura obrero, y ahora encabezada por Javi Baeza, por mi entrañable amigo Javi Baeza, y por todos los que allí trabajan o trabajamos, cada uno puede decirlo como sea, por abrir las puertas cuando la gente tiene hambre, por defender intereses sociales, por asistir a manifestaciones a favor de los refugiados, por defender la realidad de la mujer, por dar de comer a marginados. Cualquiera puede encontrar la historia de los Borromeos en la red, porque además se hizo muy famosa en un momento muy crítico, que fue cuando el cardenal arzobispo de Madrid, de infausta memoria, no el de ahora, sino el anterior, quiso cerrarla por el tremendo pecado de que comulgábamos con rosquetas y con pan normal y corriente y no comprábamos las correspondientes obleas, porque parece ser que el pan que Cristo cortó en la Santa Cena eran obleas. Estaba allí y la habían preparado unas monjas que habían antes de Cristo allí, que ya eran cristianas, y habían hecho la oblea aquella. Se hicieron muy famosos porque hubo un gran movimiento de solidaridad en que participaron políticos. Hay una foto que yo traigo de un acto en San Carlos Borromeo que me veréis al lado de Javier Bardem. Ah, sí, estamos los dos en el acto, el cineasta, en un acto allí, y está Javier Bardem a mi lado. Fue casual, yo estaba al lado de Javier Bardem porque había estado compartiendo un ratillo con él, sí. Pero podíamos haber hecho fotos pues con personalidades como Elena, o personas como Elena Maleno, que es la que se de Caminando Fronteras, que es la que está salvando un montón de personas en el Mediterráneo, en el Estrecho, o podía ser con actores, con políticos. Ayer coincidió también con el hombre este que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid
por el PSOE, que era del movimiento gay, fue dirigente del movimiento gay, como sea, que murió de un cáncer también. Es decir, que mucha gente, allí hay mucha gente que ha salido de esa labor social. Tenemos hay una gran escuela de marginación. Por tanto, Cristóbal, hoy está mejor visto ser miembro activo de la teología de la liberación que antiguamente. Hoy está bien visto, no te engañes, Manolo, hoy está bien visto tener un buen coche, una buena casa e ir a veranear a Marbella. Eso es lo que está bien visto hoy, porque es lo que a la gente le importa. Siguen teniendo lo que es cierto es que los que tenemos una visión hacia los demás, comprometían, admiramos a todos los que se comprometen. Ya está. Eso es verdad. Y hay gente que tiene su vida, que a lo mejor dedican 1 hora al mes de su tiempo a participar en una causa noble, a realizar un reparto de manta, a difundir con su imagen una idea, y aprovechan su imagen. Cada uno da lo que tiene y a lo mejor da 1 hora de su mes. Y eso es importante. Que juntos somos si muchos. Encima, claro, juntos somos más. Si encima no das 1 hora, sino que das 7, o das 8, o das 9, o das 10, o das tu vida, pues ya me contarás. Pero ahora lo que está bien visto, lo que la gente está bien visto, es tener dinero para irte de cerveza, a tomarte la racioncita en el bar, hacerte tu viaje, si es que te gusta viajar, porque hay quien no le gusta viajar, cosa para mí incomprensible, pero bueno, tener un buen coche y tener una buena casa, eso es lo que importa. Y eso es lo que le gusta a la gente. Y la gente no quiere ver refugiados muertos en el telediario. Ya es una cosa como una historia que pasa, ¿no? Esto aquí, como si ven una película. Y a la gente no le importa. Y la gente ve, joder, esto está lleno de negros. La gente no piensa lo que hay detrás de eso. No va detrás. Y entonces empezamos a hablar. Que si la feminazi, mujer que defiende que las mujeres no sean maltratadas y que defiende la igualdad o la emancipación de la mujer, pues es una feminazi. Bueno, vamos a ver. Habrá radicales como en todos los movimientos sociales hay. Pero el feminismo no es un movimiento ni radical ni de lucha contra el hombre. Es de justicia. Es un movimiento, bueno, vamos a llamarlo así, un movimiento de justicia que nos va a beneficiar a todos. Es una concepción vital distinta. Sí. Todo este tipo de planteamientos, todo este tipo de... Los otros, como dicen, los perroflautas. Perroflautas, cualquiera que defiende una postura más abierta, pues un perroflauta. Me parece que todo eso es algo que hay que eliminar. Bueno, pues Cristóbal, gracias, llegamos al final. Gracias por tu testimonio, por tu valentía, que es necesaria para que la gente tome conciencia de la realidad del mundo en que vivimos. Y queridos telespectadores, acabamos el programa Guadalquivir 48 y le emplazamos a uno nuevo, que siempre traeremos temas que seguramente les interesarán a todos ustedes. Gracias y hasta otro día.
Dios.